Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural producido por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre el incremento de la inflación que está afectando tanto a Chile como en el mundo. Probablemente no hay otra palabra en economía que se asocie tanto a un escenario de crisis como la inflación. Tan solo pensemos en lo que la cultura popular y los imaginarios sociales han construido del término. ¿Cómo no hacerlo? Si la inflación es un fenómeno económico que podemos apreciar de manera evidente en nuestro diario vivir, en lo que compramos, usamos y consumimos. Empecemos mejor con definir los factores detrás de la inflación. Tienen que cumplir tres condiciones. La primera, que es un alza generalizada del nivel de precio, es decir, de los 303 artículos o servicios que componen el IPC, tiene que subir una gran mayoría de precios. No basta aunque suba la benzina o el pan. Lo segundo, el alza tiene que ser importante. En términos porcentuales, tiene que ser un alza que signifique, ¿no es cierto?, un impacto monetario para las personas. Y lo tercero, que sea recurrente en el tiempo. Es decir, no basta con que el IPC sea un 1,2% en este mes y después se normaliza. A quien escuchamos es a Alejandro Guzmán, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien ve la actual crisis como un fenómeno, si bien negativo, natural en un sistema económico, por lo que llama a la calma. Los ciclos económicos y las crisis económicas existen en la economía y se producen cada cierto tiempo. Tenemos la crisis actual, la que vivimos el año 2009 producto de la crisis subprime, la crisis de los años 80, etc. Ahora, ocurren y por distintas causas. Lo que estamos viviendo hoy día es un fenómeno mundial por una pandemia que no solamente causó daño económico, sino que también la cantidad de muertes y además lo que está pasando por la situación interna del país. El llamado a las personas es a la calma, a tomar decisiones racionales, a informarse por medios oficiales, porque hay demasiadas opiniones circulando en la prensa, y cualquier decisión meditarla, por ejemplo, contraer cualquier tipo de crédito. Ahora bien, aunque comunes en nuestro sistema económico, lo cierto es que generan distintas consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Así lo indica Rodrigo Figueroa, profesor de la Cátedra de Sociología Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Esa sensación de incertidumbre, esa sensación de desasosiego que hay en el corto plazo, yo diría que es uno de los elementos más importantes que se ve reflejado seguramente en encuestas de opinión pública. En segundo lugar, yo diría un efecto más de mediano plazo que dice relación con cómo las personas proyectan el desarrollo de sus objetivos en el mediano plazo y en el largo plazo. En ese sentido, yo diría que ahí se produce un stop, ¿no? Una detención, comienzan a dudar o redefinen sus estrategias de desarrollo en el mediano plazo. Comienzan a observar otras fuentes de inversión, quizás ya no estar asociado tanto a un consumo basado en algunos elementos del lujo o del ocio, sino que más bien restringen o redefinen sus patrones de consumo. Como mencionamos al principio, es un escenario que produce temor. Es por esto que para Figueroa el principal desafío a largo plazo será el de restablecer una confianza en el sistema. Hay factores que indudablemente generan un escenario mucho más complejo, ¿no? Tal escenario de la pandemia, aún no salimos de la pandemia, en estricto rigor, ¿no? Tenemos ciertas restricciones, la vida económica todavía no está completamente restituida. Tenemos también una incertidumbre desde el punto de vista sociopolítico. Yo diría que también eso genera una cierta sensación de inseguridad respecto del futuro, qué es lo que va a pasar, y por lo tanto las personas tienden a protegerse, ¿ya? Tenemos también que el gobierno va a seguir inyectando recursos a la economía, ya sea a través de restituir algunos patrones, algún equilibrio en el mercado del dólar, pero también a través de algunos bonos que pueden darse en los próximos meses o incluso dentro de lo que puede ser fines de mes o agosto. Y eso va a también generar una sensación de inyección de recursos, pero
Pero en ese escenario que es tan complejo, yo diría que la restitución del optimismo es bastante desafiante. Ya, yo diría que va a pasar un par de años para que volvamos a tener una sensación de seguridad y certidumbre. Desde la mirada social resulta curioso que se hable de una sensación económica y no de un estado real. Sin embargo, el profesor Guzmán nos hace preguntarnos, ¿realmente estuvimos bien económicamente? Claro, si uno mira, siempre se habla en la prensa de los 30 años, pero si uno mira los 30 años no han sido todos de crecimiento, es decir, desde que volvió la democracia a Chile, estamos hablando del año 90, 32 años atrás, tuvimos un periodo de bonanza que se produjo entre el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y una parte del gobierno de Ricardo Lagos, pero de ahí en adelante, si uno mira los últimos 4 gobiernos, el crecimiento del producto ha sido bastante pobre y además lo que ocurrió también es que se empezaron a pensionar las primeros, digamos, cotizantes del sistema FP que partió el año 81. Entonces se juntaron periodos de bajo crecimiento, ¿no es cierto? Un alto endeudamiento de las personas, un problema con los pensionados y eso nos lleva a que hoy día estemos también en una situación interna que genera un ruido mucho mayor al que habíamos tenido en el pasado. Estando dentro de un periodo inflacionario, las medidas para mitigar los efectos de esta coyuntura están en manos principalmente del Ejecutivo. La política más notoria en el último tiempo han sido los bonos, que en los últimos años han tenido un particular protagonismo, como es el conocido bono invierno, que se entrega cada mes de mayo, o el bono Chile Apoya Invierno, que es un pago único que justamente busca amortiguar el alza de precios en el actual contexto inflacionario. Pero frente a estas medidas, Guzmán sugiere que sería más efectivo dirigirlos a gastos específicos. Hay una discusión con respecto a si a las personas deberá entregársele ese tipo de ayudas u otras. Por ejemplo, hay una discusión pendiente con respecto a los subsidios para la vivienda, dado que los precios de la vivienda son inalcanzables, en la práctica el subsidio no cumple finalmente su rol. Entonces creo que hay que avanzar mucho más en la focalización de las ayudas y en determinar quiénes son las personas que más realmente lo necesitan. Creo que una de las lecciones de la pandemia es que mejoramos el registro social de hogares y la posibilidad de focalizar las ayudas que tenga a futuro el Estado. Sin embargo, algo distintivo de las crisis es que modifica sustancialmente la forma en que se maneja la economía, algo que para el profesor Figueroa ofrece un escenario incierto pero vital para lograr una mejor relación entre la economía y la sociedad. Y lo que va a ser súper importante en los próximos años es un cambio en la forma de entender la economía política en estricto rigor, ¿no? Vamos a pasar evidentemente de una sociedad muy mercantilizada a una sociedad menos mercantilizada. No sé cómo va a quedar eso va a ser parte del proceso de la nueva constitución, pero creo que también hay señales muy interesantes en ciertas industrias que están de alguna manera reconstruyendo la forma en que la economía y la sociedad se relacionan. Está el tema medioambiental, hay una economía circular que yo creo que está creciendo, que es muy potente. Está también, yo diría, de alguna manera, una minería verde que viene también instalándose como una discusión. Va a haber una lógica distinta desde el punto de vista de la generación de los impuestos, ¿ya? Y de aplicación de los impuestos a las grandes riquezas o a los grandes proyectos económicos. Yo diría entonces que lo que vamos a aprender en esta nueva experiencia de la inflación es justamente salir de esa experiencia, de alguna manera restringiendo nuestros patrones de consumo, deteniendo nuestras decisiones, nuestros objetivos de inversión, pero al mismo tiempo estoy completamente seguro de que la vida económica en los próximos años va a tener una forma distinta, ¿no? Vamos a salir de un proceso que duró un ciclo, que ha sido este ciclo de mercantilización de la sociedad chilena, y vamos a ir a otro ciclo donde va a haber menos mercantilización y al mismo tiempo va a haber una conciencia medioambiental súper potente. Lo cierto es que efectivamente nos encontramos en una crisis y que para muchos no es la primera y definitivamente no será la última que viviremos. Sin embargo, la historia nos ha mostrado cómo este fenómeno ha llevado a procesos transformadores que han mejorado la forma en que interactuamos con el mercado. Probablemente no muchos se quieran pensar en el futuro estando en el presente, pero lo importante es reafirmar que así como estas crisis nos afectan, también se superan. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.